¿Estamos ante la reedición de la Guerra Fría? El conflicto de Ucrania o las primaveras árabes han puesto de manifiesto que el gobierno de Vladimir Putin tiene intereses muy distintos a los de Estados Unidos y la Unión Europea. Estas diferencias se están materializando en enfrentamientos violentos con muertos y heridos. ¿Hasta qué punto está Europa a las puertas de una gran guerra? Hoy vamos a responder a esta pregunta, y lo vamos a hacer de la mano de Gemma, nuestra nueva colaboradora, que ha estado viviendo en Lituania durante el último año y colaborando ni más ni menos que con la OTAN. Hasta 2013, Ucrania era un país que no daba mucho de qué hablar. Era una más de las antiguas repúblicas soviéticas que no pertenecían ni a la Unión Europea ni a la OTAN, y poca cosa más. Nadie predijo que un país aparentemente tan tranquilo fuera a desencadenar todos los quebraderos de cabeza que ha traído, ni que fuera a ser uno de los países que más han influido en la política global en los últimos años. Desde el estallido del Euromaidán y su consecuente guerra por los territorios del este y la anexión ilegal de Rusia de Crimea, Ucrania ha sido el punto de inflexión de un orden mundial aparentemente tranquilo y de un bonito periodo de paz para los Estados Unidos y Rusia. Aunque, ojo, las tensiones venían de antes. Las guerras suelen empezar por un pequeño incidente, señor embajador. Ya desde la guerra de Georgia en 2008, la primavera árabe y el contexto actual de guerra en Siria, ambas superpotencias han estado apoyando a los grupos opuestos. Ahora bien, y dejando atrás el contexto histórico, si ya han habido problemas antes entre la OTAN y Rusia por conflictos en otros países, ¿por qué el de Ucrania es tan importante? Bien, la respuesta es en realidad bastante sencilla. En el conflicto de Ucrania es la primera vez que Rusia se ha anexionado el territorio de un país soberano basándose en la existencia de minorías rusas oprimidas, lo que hizo saltar las alarmas en las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Estas antiguas repúblicas soviéticas, ahora parte de la OTAN y de la Unión Europea, cuentan con un porcentaje de población étnicamente ruso muy elevado, especialmente en los casos de Estonia y Letonia, en los que la población rusa alcanza el 25%. Que haya tanta gente de origen ruso en el Báltico no es casualidad ni porque los rusos tengan ahí sus casas de vacaciones, aunque también, sino que nos remontamos a la época de Stalin, que no era muy amigo de todo aquello que no fuera ruso, es decir, todas las minorías que vivían en las repúblicas soviéticas. ¿Qué hizo Stalin? Básicamente las deportaciones a Siberia que todos conocemos. Cogió lituanos, estonios y letones, y ojo, gente de los otros países también, y los mandó a Siberia mientras mandaba a ciudadanos rusos a habitar en estas zonas. Esto, unido a la imposición del ruso como lengua obligatoria y de la cultura rusa sobre estos países, debería haber homogeneizado a todas las repúblicas soviéticas, pero como la historia nos demuestra, al final los nacionalismos acabaron triunfando. Ojo, repito que esto no pasa únicamente en los bálticos, sino que también se encuentran con este problema otros países como Georgia, Bielorrusia o la misma Ucrania. La diferencia con los bálticos es que al ser miembros de la Unión Europea y la OTAN podría esperarse de ellos una cierta estabilidad. Y es cierto, así a priori las minorías rusas no son ningún motivo de inestabilidad para ellos en el corto plazo, pero están ahí, en unos territorios que antaño fueron invadidos por Rusia y a sabiendas de que a la mínima de cambio Putin podría utilizar a estos ciudadanos rusos como excusa para básicamente cualquier cosa. Así a primera vista, cualquier intervención rusa en países soberanos y pertenecientes a la OTAN parecería una locura, ya que en tal caso los países afectados tendrían derecho a invocar el artículo 5 de la OTAN, que básicamente implicaría una tercera guerra mundial. Las partes convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas, ocurrido en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas, y en consecuencia convienen en que si tal ataque se produce, cada una de ellas asistirá a la parte o partes atacadas tomando individualmente y de acuerdo con las otras las medidas que juzguen necesarias. Pero si nos fijamos en cómo están actuando la OTAN y Rusia en torno a esta zona, la idea no parece tan descabellada. Empezando por la OTAN y su cumbre el pasado mes de julio en Varsovia, donde los líderes de los 28 miembros, entre otras cosas, se comprometieron a reforzar la presencia militar en los Bálticos y en Polonia al considerar a Rusia una amenaza real. En este contexto cabe decir que el despliegue ya había empezado antes de la cumbre, el pasado mes de junio con la misión Anaconda. La misión Anaconda fue la mayor maniobra militar desde la Guerra Fría del siglo pasado, un movimiento, en mi opinión, innecesario en un contexto de escalada de tensión como es en el que nos encontramos, y en el que además, aunque ya se sabía, se llegó a la conclusión de que la OTAN no podía defender a los bálticos en caso de que Rusia decidiera invadirles. Mientras tanto, Rusia, que también está molesta por las relaciones entre la OTAN y Ucrania, y por cómo se le ha demonizado, según ellos dicen, en la cumbre de Varsovia, tampoco se queda quieta.
Aviones molestando a barcos de la OTAN en el Báltico, movimientos militares en su lado de la frontera y la hipermilitarización de Kaliningrado, un tema que da para vídeo propio. Los misiles desplazados por Rusia a la región de Kaliningrado inquietan a Lituania y Polonia. Son solo algunos de los movimientos que están haciendo que en Bruselas se muerdan las uñas. La Unión Soviética está dispuesta a amnistiar a un submarino desobediente. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Tan nerviosos se están poniendo en Bruselas que a principios de este año un general británico ligado a la OTAN publicó un libro con un título tan devastador como 2007, la guerra con Rusia, en el que incluso da una fecha exacta de una invasión rusa sobre los Bálticos. Para ello, ha imaginado un escenario plausible para el próximo año en el que la organización se encuentra con problemas de financiación. Lo difícil de echarse un farol es saber cuándo hay que dejarlo. Y de capacidades para ayudar a los bálticos en esa invasión ya no tan sorpresa. Y este escenario en concreto se vuelve cada vez más real cada vez que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos menciona a Rusia. En efecto, Trump también tiene su parte del pastel en todo esto. El candidato republicano últimamente ha soltado perlas tan brillantes como que abandonaría la OTAN si los demás países no incrementan sus presupuestos militares, que no ayudaría a los bálticos en caso de invasión rusa y que Crimea está mucho mejor bajo el control de Putin. Con invasiones y conflictos armados a la vista por ambas partes, como veis, las diferencias existentes entre la Guerra Fría del siglo pasado y la situación actual no son demasiadas. Me gustaría decir que no hay nada escrito sobre a dónde va a llevar todo esto, pero ya lo hay. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece? ¿Creéis que estamos ante una nueva Guerra Fría o en una nueva Guerra Fría? ¿Y a dónde nos va a llevar esta escalada de tensión tan innecesaria en la que nos estamos metiendo? Espero vuestros comentarios y si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros al canal, que es gratis.